Buen día, alegría. Buen día, alegría. Bien. En la anterior charla hemos hablado sobre la estadía de Yashua en el Valle de las Pirámides y los grandes descubrimientos que se hicieran al encontrar a Adamu, a Aldis, y después enterarse que Adamu estaba reencarnado en el Sheikh Ilderín y que pronto lo conocerían. Ahora vamos a continuar con el capítulo El llanto de un esclavo, que está en la página 800. Comienza en la página 800 este capítulo. Y para mí este capítulo es fundamental porque nos va mostrando cómo el universo va tejiendo los hilos para que las cosas se den. La primera vez que he leído este capítulo no le he prestado mucha atención, me parecía simplemente a la triste historia del siervo de Melchor, pero después uno va profundizando en el capítulo y se da cuenta cuán importante es desde el punto de vista que, como decía al principio, cómo todo va conspirando para que las cosas se vayan dando por un objetivo determinado. No sé si recuerdan quienes han leído el capítulo, después de todos los descubrimientos en el Valle de las Pirámides, Yashua estaba un poco con insomnio, no podía dormir, y en sus cavilaciones ve a Shipro, el siervo de Melchor, que también estaba sin poder dormir, y Yashua con su profunda sensibilidad se daba cuenta que algo estaba pasando, entonces se pone a charlar con él para preguntarle qué le sucedía. Y resulta que este siervo le empieza a contar cuál era su desgracia. Un poco para resumir, en el caso de Shipro, era que tiempo atrás su tribu había sido asaltada por los legionarios romanos, a quienes no querían ser parte de la legión romana los mataban. Y dejaban o los usaban como mercancía para después venderlos, especialmente a los niños y a las mujeres. Fue el caso de Shipro, que junto a su familia lo vendieron, y en Alejandría tuvo la suerte que un príncipe, el príncipe de Itamar, un acaudalado comerciante, estaba buscando como que una persona para que se encargara de su hija recién nacida. Esta hija recién nacida, muchos sabrán quién es después, es muy fundamental en la obra, es Tirsa, la hermana de el famoso Judá. Entonces Shipro fue comprado por esta familia, eran muy buenos amos, pero llegó un momento en que la codicia de gente romana, y en este caso de un procurador romano, Valerio Graco, que en afán de ensanchar sus arcas, decide hacer como atacar al príncipe Itamar en uno de sus viajes y asesinarlo. En esto, queda viuda su esposa Noemí y su hijita Tirsa y su hijo Judá, el pequeño Judá. Pasaron pocos años, pero no faltaron las situaciones para que volviera a caer la desgracia en la familia del príncipe Itamar, y lo relata aquí en la página 807 Shipro, cuando dice: pasaron pocos años de tranquilidad y vino la gran tormenta cuando el procurador tenía ya bien tejida toda la red. Por el recolector de los impuestos, que ocupaba juntamente con el sumo sacerdote el antiguo palacio de Herodes en el monte Sión, estaba al tanto de las grandes fortunas de los nobles saduceos y, con garra certera, preparó su plan. Un día mi amito Judá y yo, Judá ya tenía 17 años, repasábamos las lecciones en el pabellón de verano del cuarto piso, cuando comenzaron a cruzar sobre nuestras cabezas pedruscos arrojados quién sabe de dónde. Un jarrón de mármol cayó de su pedestal, luego fue herida una garza que dormía al borde de la fuente.
Nosotros empezamos a correr de un lado a otro del gran terrado, buscando el origen de aquel ataque que continuaba. Al asomarnos por la balaustrada del lado norte del edificio, vimos que pasaba en un lujoso carro el procurador Graco entre una oculta de 50 legionarios. Una de las piedras arrojadas del lado sur fue a caer sobre un hombre de Graco, produciéndole una herida leve. Fue lo bastante. Los soldados entraron brutalmente en el palacio, arrollándolo todo como si fueran asaltantes de caminos, alegando que desde allí se había pretendido asesinar al representante del César. Tomaron preso a mi joven amo, que sólo tenía 17 años, a mi ama Noemí, hija del príncipe Asbuk de Bet-Hur, dueño legítimo de la muralla y torres frente al sepulcro de David, hasta el estanque sagrado y la casa de los valientes, y hasta la Amita, mi hermana de leche, que sólo tenía 12 años, la hermosa Tirsa, pura y bella como una flor. Sin oír defensa alguna, el pequeño príncipe fue condenado a 6 años de servicio forzado en las galeras, que hacían guerra a los piratas, que era como condenado a muerte. Y a mi ama con su hijita la encerraron en la Torre Antonia, fortaleza y horrible presidio anexo al templo, la cual estaba bajo el control único y directo del procurador romano. Toda la servidumbre de la casa huyó por la puerta de las bestias y de los carros y se ocultó donde pudo. Solo quedamos mi madre y yo, con mi tío que en su calidad de guardián de las cuadras había ido en busca del heno fresco para las bestias. Registraron toda la casa, se llevaron las joyas más preciosas, cofres y armas riquísimas traídas por el amo desde lejanas tierras, y al salir cerraron con cerrojo exterior la gran portada. Le pusieron el sello del César con esta leyenda: confiscada por el gobierno romano. Mi madre y yo, ocultos en el subsuelo de las bodegas entre cántaros de aceite y barriles de vino, no fuimos encontrados y nos quedó abierta una puertecita oculta por fardos de paja y leña al costado de las pesebreras. ¿Por qué leo esta parte y por qué les comento toda esta desgracia que sufriera tanto la familia del príncipe Itamar como el siervo, en este caso, ahora de Melchor, antes del príncipe Itamar? Porque para quienes ya han leído la obra van a poder empezar a hilar que cuando Yahshua se preocupa por este esclavo para aliviarle su mal, su dolor, en capítulos posteriores, inmediatos posteriores, resulta que Jesús cura a 3 romanos, y uno de esos romanos era el encargado de la Torre Antonia. Entonces, después de que es milagrosamente salvado este romano, le queda eternamente agradecido al Nazareno, por lo cual le debía todos los favores del mundo. A raíz de esto, Yahshua, que tenía la sospecha que seguían vivas todavía después de 7 años Noemí y Tirsa, le pide a este centurión que las libere. Y además que también se enteran de que Judá estaba vivo y no como lo creían muerto. En realidad a toda la familia creían muertos porque realmente manejaban una cuantiosa fortuna, pero la fortuna era manejada por el más fiel de sus administradores del príncipe Itamar. ¿Quién era ese fiel administrador? ¿Quién se acuerda? El famoso Simónides, pieza fundamental junto a Judá de toda la parte económica de lo que sería la Gran Alianza, la famosa Gran Alianza. Entonces, con la ayuda de este soldado, Yahshua consigue liberar a la mamá, a Noemí y a Tirsa, y después, poco después, van a darle encuentro a Judá y hacen el encuentro entre madre, hermana e hijo, hermano, una de las más grandes bendiciones en el caso de la familia de Itamar. Y a partir de ese momento hay una parte justamente donde
después de que conoce Judá a Jesús. Bueno, en realidad ya lo conocía antes. Pero lo lindo de este capítulo es, y de los próximos 3, es cómo poco a poco se van juntando las piezas. Todos aquellos que estaban en desgracia entran en gracia, otra vez por decirlo así, para que después sean los compañeros fieles y fervientes seguidores de Yahshua, al cual lo apoyaron en todo sentido. En el caso de Judá, en Arpas 3, Judá sufre un ataque de nervios después de la crucifixión. Es un personaje excepcional. Y bueno, para quienes ya conocen la obra, es la pareja de Nebai, la linda Nebai de Arpas 1. Pero lo que me gustó, por ejemplo, recordar, ya se me había ido de la memoria, cuando Judá vuelve a ver a Yahshua, le dice, a ver, si lo tengo por aquí a la mano. Ya. Estoy dando un salto bien grande a la página 844, que cuando se lo presentan Yahshua a Judá, Judá le dice, «Esos ojos», exclamó el príncipe, «nunca pude olvidar esos ojos. ¿Quién eres?». Diciendo esto, se había levantado acercándose a Yahshua. «Príncipe Judá, hijo de Itamar, a quien el Señor tenga en la paz», dijo el joven maestro. «Un antiguo amigo de tu padre, el príncipe Melchor de Oreb, te busca hace tiempo, lo mismo que tu familia. Nosotros llegamos hace 2 días de Alejandría y hemos tenido la buena suerte de encontrarte tan pronto». Hago un pequeño salto y Judá le dice, «Hace 7 años unos soldados romanos conducían una caravana de presos destinados a las galeras ancladas en Tolemaida. Yo iba entre ellos, y como era el menor de todos, ya daban la orden de marchar, y yo no había bebido aún. Tú corriste a acercar tu cántaro a mi boca abrasada por la sed. ¿No lo recuerdas?». Me gusta mucho esta parte porque después de 7 años, Yahshua tendría aproximadamente 13 años en ese entonces, todo un chiquilín, pero Judá no había olvidado los ojos de Yahshua. Y uno decía, ¿qué hacía Yahshua a los 13 años ahí, estando por esos lugares? Y daba el apoyo a las caravanas y hacía su servicio desde pequeño, dándoles el agua, dándoles bebidas, dándoles alimentos. Y esta pequeña reflexión, este pequeño flashback, como se dice en cine, este pequeño salto en el tiempo hacia atrás, nos dice cómo Yahshua desde pequeño, siempre impregnado por ese gran amor, ayudando a la gente, ayudando a sus semejantes. Y en este caso fue el primer encuentro con Judá, con quien después sería una pieza fundamental en toda la obra del Maestro y todo lo que sería la Santa Alianza. Y lo lindo de esto, de cómo les decía que se iban tejiendo todos los hilos, que en la página 846, Judá le dice a Jesús, oh buen Nazareno», exclamó Judá con vehemencia, «dime todo lo que sepas, porque una sibila me dijo en Roma que cuando el gran hombre esperado en Oriente pasase junto a mí, todas mis desgracias serían remediadas». Dicen que cuando el Padre obra, hace las cosas bien. Y cómo se encargó el Padre mismo de empezar a unir los caminos de todos poco a poco. Desde la primera vez que viera Yahshua a Judá, por más que no se acordase, hasta después darle encuentro, rescatarle a su familia, ponerlo a buen recaudo porque estaba de manera anónima a Judá, y para que después sean ellos mismos quienes lo llevasen a raíz de una carta de Melchor, fueran donde nuestro famoso Simónides. Y todas estas personas que estaban sumidas en la desgracia, llegan a unirse nuevamente para conformar, como les decía, esa familia tan fuerte y sobre todo esa alianza tan fuerte como fuera, valga la redundancia, la Santa Alianza, que era la que manejaba todo lo concerniente al Maestro Jesús. Ya.
Y en este mismo capítulo hay una parte hermosísima que me gusta mucho, que está en la página 812. Luego de esta breve amanecida, este breve trasnocho, Yahshua le comenta a Melchor lo que había pasado con Chipro, la historia de Chipro. Y sí, obviamente estaba al tanto Melchor de todo esto y le decía que sí, eran ya 7 años de esta desgracia. Y más o menos a la mitad de la 812 viene esta parte. Lo que pasa es que esos intereses romanos económicos también perseguían a Melchor, porque Melchor también era una persona acaudalada. Y de pronto para mí es tan interesante conocer esta historia total y absolutamente desconocida para nosotros. La única referencia, una vez más, era el nacimiento de Jesús y los 3 Reyes Magos, pero ahí no supimos más de ellos. Y aquí viene algo en relación a ese nacimiento justamente. Y dice Melchor: si yo hubiera querido, podría haber levantado toda el África oriental y del norte, desde Suez hasta los montes Atlas, y desde la Arabia Pétrea hasta Bosra y los montes Basán, sobre el desierto de Siria. Pero la luz que me guió hasta tu cuna 20 años atrás, me hizo comprender que mi camino no es de sangre y espada, sino de paz, de luz y de amor. Una frase tan simple, tan profunda y tan linda cuando dice: pero la luz que me guió hasta tu cuna. Esa luz, niño de Dios, ligó mis manos para siempre y confundió mi vida con la tuya, como en una sola aspiración al infinito, hacia el cual me siento impulsado por una fuerza que me es imposible contener. Salto un poco, casi al final, y dice: aquella luz, continuó diciendo Melchor, venía a intervalos acompañada de una voz profunda que me decía: envaina tu espada para siempre y cuelga tu lanza del muro de tu alcoba, porque tu obra no es de guerra, sino de paz, de sabiduría y de amor. Yo he obedecido esta luz y esta voz, y aquí me tienes, Yahshua, soportando como cualquiera las injusticias humanas, remediando silenciosamente los males que van causando los hombres del poder y de la fuerza, que abren llagas profundas donde tocan con un dedo solo de sus manos que chorrean sangre. Cuenta pues con todo cuanto soy y cuanto tengo para ayudarte a aliviar en silencio las cargas de los oprimidos, de los despojados, y evitar en cuanto sea posible que aumente de día en día el número de víctimas. Esta parte donde dice que aquella luz venía a intervalos acompañada de una voz profunda que me decía: envaina tu espada para siempre y cuelga tu lanza del muro de tu alcoba, porque tu obra no es de guerra, sino de paz, de sabiduría y de amor. Es tan interesante pensar en esto cuando nuestra única referencia ha sido la famosa estrella de Belén, que guiara a los Reyes Magos. Y acá un poco Melchor nos aclaraba que venía a intervalos y venía acompañada de una voz. ¿Qué voz habrá sido? ¿Qué luz habrá sido? Pero evidentemente era algo producido por el Padre para encaminar a ese hombre en el camino del Maestro de Jesús. Y justamente, poquito después, en la página 813, Faquí dice: la luz que alumbró hace 20 años al príncipe Melchor, nos alumbre a todos, a fin de que no erremos nuestro camino. ¿Qué diferencia tan grande hay con poner la historia simplemente como una estrella guía? Cuando nos mencionan en la historia o en las películas de que los Reyes Magos siguieron la estrella de Belén, hasta donde yo sé, no te dicen cuánto tiempo estuvieron caminando, cuánto tiempo estuvieron viajando hacia Belén. La pregunta es: ¿cuánto tiempo pudo haberse mantenido
esa estrella, si era día y noche, noche y día, cómo cambiaba o no cambiaba, para que esa estrella se mantenga ahí siempre durante los días, semanas o meses que podían haber estado viajando los Reyes Magos. Eso nunca nos hemos preguntado y personalmente no he sabido nada al respecto. Pero lo que sí me gusta de esto, y le encuentras una lógica muy grande, que aparte del cambio en la vida de tanto de Melchor como Gaspar y Baltasar, pero en el caso específico de Melchor, que nos comente a través de la autora que no era una estrella, sino era una luz que aparecía a intervalos y que tenía una voz. Ya. Vamos a continuar un poco con esto y vamos a saltar al capítulo de vuelta a Palestina, que es en la página 816. Justamente para su vuelta, el príncipe Melchor le da a Yahshua una serie de cartas para diferentes personas, cartas de recomendación para continuar con su obra. Y justamente una de las cartas era para el Sheikh Hilderín, otro personaje fundamental en Arpas 3, en el apoyo al Maestro Jesús en todo lo que fue la Santa Alianza, y la otra carta también destinada a Simónides en Antioquía. Aquí una vez más, volviendo al inicio de la charla, es como justamente los hilos se van tejiendo nuevamente y aparecen ya los nombres de Judá, aparece el nombre de Simónides, aparece el nombre del Sheikh Hilderín, ya se describe cuál fue la línea de Melchor, que no solo había ido a adorar al niño como nosotros conocemos la historia, a dejar el oro, incienso y la mirra y de ahí desaparecer del mapa, sino que se había producido un cambio fundamental en su vida porque él era necesario para apoyar la obra del Cristo 33 años después. O sea, desde el mismo nacimiento en realidad, porque Melchor era el más joven de los tres. El primero en desencarnar, si no me equivoco, es Baltasar, justamente, era el mayorcito. Pero después el apoyo tanto de Gaspar como de Melchor es inquebrantable, y la fuerza y el apoyo y la fe que se dan mutuamente entre el maestro y los reyes es grandioso. Inclusive hay una parte en la que Yahshua libera a unos esclavos, familias enteras que eran compradas para la venta, pero le llamaba la atención que entre todos los esclavos, mejor dicho, habían familias enteras compradas y no por separado. Y cuando veía a dónde iban estas familias, Yahshua veía una estrella de 5 puntas con el nombre de Gaspar. Y decía, Gaspar, así me tengo que enterar de tus buenas obras. Y era una manera como Gaspar, y bueno, todos hacían una obra de manera muy escénica, muy silenciosa, sin decir nada a nadie, ni al mismo maestro. Y el maestro, enternecido por cómo aquellas personas que lo habían acompañado desde la cuna seguían haciendo su obra de amor de manera silenciosa. Es muy linda esa escena en la que Yahshua libera a estos esclavos. Creo que es la única en la que lo veo un poco enfadado en Arpas, pero es una escena... ¿En qué Arpas está eso? Se me ha ido ahorita. ¿Es 2 o 3? En el 2. Está más adelantito. Ya, pues tanta información también al rato se te pasa, y con lo primerizos que somos, peor. Ya. Decíamos, ya Yahshua está de vuelta a Palestina. Dentro de todos los relatos importantes que hay en este capítulo, voy a saltar a la página 824. Y en la página 824 dice lo siguiente, casi abajito. Dice, está Faquí con Yahshua y le dice, Yahshua todo lo hace bien, dijo Faquí entusiasmado. Si fueras tú el César romano, qué dichoso sería este mundo, oh hijo de David.
A veces pienso que Amanai se olvida de la humanidad de esta tierra, o que la humanidad se olvidó de él. Aquí dirías mejor, le observó el maestro. Esta es una frase tan sabia. Este par de lineecitas nos enseñan tanto, porque todo el mundo lo creía Salvador de Israel, pero un poco a nivel político, como si él fuera a ser el rey de Israel, y nadie comprendía sus palabras de que su reino no era de este mundo. Entonces, después de que el gobierno romano había causado tanto desastre durante tanto tiempo, realmente el entusiasmo porque Yahshua fuera el rey de Israel era muy grande. Y ante este comentario de Faquí que decía que, si él fuera, ¿cómo serían las cosas? ¿Cómo cambiarían las cosas? Y parecería que, al no darse estas situaciones, parecería que Dios se olvida del ser humano. Y es ahí donde Yahshua le dice, los seres humanos se olvidan de él. Tanta sabiduría en esta frase, porque realmente nosotros como seres humanos siempre tendemos a echarle la culpa a Dios de todas nuestras desgracias, decir que nos ha abandonado, que nos ha castigado, que es injusto con nosotros, que se ha olvidado de nosotros, y una serie de quejas constantes de nosotros para con su parte. Alguien decía por ahí, decimos siempre que nosotros estamos hechos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero desde esta postura parecería que Dios está hecho a imagen y semejanza nuestra, que se olvida de la gente, que es injusto con la gente, que es indiferente con la gente, y todo ello, como si el Padre tuviera las características del ser humano, tan ruines, tan egoístas y tan bajas. Y no es más bien que si no tenemos esa asistencia, entre comillas, del Padre, simple y llanamente, pues se trataría por el olvido que nosotros tenemos de dedicarnos a Él, de entregarnos a Él, de vivir simplemente en base a su más importante ley, de amar al prójimo como a ti mismo. Y justamente a raíz de este comentario de Yahshua, de a veces nos olvidamos nosotros, parecería que la humanidad se olvida del Padre, continúa esta conversación, que dice: en todas esas epístolas de Melchor se deja traslucir la convicción que él tiene de que tú, Yahshua, has venido a la vida física para hacer algo muy grande en favor de los pueblos oprimidos. Siempre se hablaba de que Yahshua iba a hacer algo muy grande. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que la gente se imagina como algo muy grande por los pueblos oprimidos? Y lo primero que puede cruzar en nuestra escueta mente es una liberación, una vez más, de corte político-económico, para que haya posiblemente bonanza en ese lugar, para que no haya injusticias y no haya desigualdades, y no haya hambre, y no haya esclavitud. Pero nadie pensaba más allá de esto. Y decían: en este pobre saco que acabas de cerrar están las llaves, puede decirse, de todas las puertas que se abrirán para darte paso y facilitar tus actividades. ¿Qué será, Yahshua? ¿Qué será eso tan grandioso que debes hacer? Yahshua sonreía afablemente ante la vehemencia de Faquí y los 4 doctores de Israel. Sonreían también, esperando la respuesta del joven maestro ante la interrogación tan incisiva del joven africano. Y la respuesta dice: yo pienso que en verdad ha llegado la hora de que la humanidad de este mundo vuelva a Dios, del cual ha huido en su gran mayoría, y sólo pequeñas agrupaciones en nuestro oprimido oriente claman a la divina misericordia, esperándolo todo de ella. Estoy asimismo
dispuesto a hacer de mi parte todo cuanto alcance en mis fuerzas para que Dios vuelva a reinar en todas las almas. Creo que todos vosotros estáis animados de estos mismos sentimientos. ¿No es esta la verdad? Sí, claro que lo es, contestaron varias voces a la vez. Entonces, no debéis decir y repetir una y otra vez que yo tengo que hacer una gran obra. La tenemos que hacer entre todos los que comprendemos que ha llegado la hora de hacerla. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Yasua, muy bien, acabas de decir la gran palabra, dijo José de Arimatea. Tú entre nosotros, nosotros alrededor de ti. Tan simple como eso, la gran obra del Maestro Jesús. Ese grandioso ser, después de tantísimo tiempo de evolución, que llegara a su perfección en el cuerpo de Yahshua, encarnara en el mundo, y nosotros lo tomamos desde un punto de vista tradicional, católico, evangélico, cristiano, como el Salvador de nuestros pecados. ¿Qué era esa gran obra? ¿Qué era eso grandioso que iba solo a ser un ser de su calibre? La gran obra solo era amar al prójimo como a sí mismo. Nada más. Solo poner lo mejor de sí, la mayor de sus fuerzas, todo de su parte, para que Dios vuelva a reinar en las almas de los hombres. ¿Y por qué vuelva a reinar? Porque los hombres se habían alejado de Dios. ¿Y qué era alejarse de Dios? Era pues alejarse de la confraternidad, de la vida en armonía, de la vida en alegría, de la vida en paz, de la vida en fraternidad. En una época tan terrible como esta, donde Roma hacía estrago y medio por todo lado, donde, como actualmente también, los valores estaban para menos, los egoísmos eran mayores, donde el único interés era llenarse sus arcas de oro a cualquier precio, no importando si se usaba a la gente como esclavos, vendiéndolos como mercancía, haciendo 1 y 1000 desastres. Y como una manzana que se pudre, va contagiando a las otras manzanas. Y la gente que se va metiendo en esto va cayendo o va resbalando, pero en todo caso siempre alejándose de Dios. Y, por justa razón, cayendo en desgracias, en cualquier tipo de desgracias. Y es ahí donde de pronto surge el lastimero grito de: Padre, ¿por qué me has abandonado? Parece que te olvidaras de nosotros. Y uno dice, encima parecería que somos cínicos. Encima les decimos que se ha olvidado de nosotros. ¿Se acuerdan cuando en la charla de Llave de Oro decíamos que había una persona, no me acuerdo cómo se llamaba, que se quejaba porque en sus desgracias, ¿dónde estaba el Maestro Jesús, que no escuchaba sus lamentos, que no escuchaba sus pedidos? ¿Dónde estaba Él? El Maestro le decía, estaba contigo, pero tú no te dabas cuenta que estaba a tu lado, porque estabas tan preocupado contigo mismo que no eras capaz de verme, ni capaz de sentirme. Y lo mismo pasa con el Padre todo el tiempo, y con el Maestro Jesús en este caso. Pero el hombre sigue siendo de pronto tan ciego, teniéndolo esto en su nariz al frente, que todavía sigue preguntándose, ¿cuál es mi misión en esta vida? Todavía sigue preguntándose, ¿algún día voy a descubrir a qué he venido? ¿Cuál será mi gran obra? O te dirán, sé que he venido por algo importante, especialmente cuando estamos iniciándonos en este nuevo camino espiritual, en este nuevo, antiguo camino espiritual, o cuando de pronto alguien que no tiene idea de esto empieza a levantar
libros y entrar en todos estos contenidos, empezando más por una línea nueva erística, por una línea metafísica, y poco a poco empapándose de esto, siempre sale con ese entusiasmo, además, de decir, sí, estoy convencido de que por este cambio en mi vida ha sido por algo y sé que tengo una misión importante. Y así pasan los meses y las semanas y los años inclusive, sin todavía descubrir su misión. Y cuando conversas con la gente te das cuenta que sí, evidentemente pueden seguir estudiando, pueden seguir practicando inclusive ejercicios, por decirlo así, desde respiración, meditación, en fin, retiros y todo ello, creciendo como seres humanos, pero sin hacer nada absolutamente de la misión. Cero de la misión. Y nos los pasamos de pronto justamente elucubrando qué más puede ser esa misión. Tal vez si hago una regresión sepa qué ha sido en mi anterior vida y así sepa por dónde debo ir. ¿Crees que ahí vas a descubrir tu misión? Y de paso averiguas qué lazos tienes con ciertas personas y qué cosas kármicas tienes, a ver si así dejas de repetir la misma situación con tu pareja. Y te preocupas por esas cosas primero de solucionar. Sí, de una u otra forma, sí, está claro que es bueno limpiar las purezas de nuestro corazón para ser ejemplo de lo que queremos hacer y lo que queremos decir. Pero, ¿cómo más de 2000 años después de esta época, cuando decíamos que en esa época se vivía todavía una cierta ignorancia, no había la comunicación que hay, no hay los adelantos que hay, no hay el crecimiento de la inteligencia en el ser humano que hay ahora, no hay la comprensión de muchas cosas ahora, y aún así parecemos tan o más obtusos que la gente de esa época o de otros tiempos? Ni en esa época, teniéndolo al maestro a su lado, en sus narices, entendían qué es lo que pasaba. Seguían evocándolo como el rey de Israel. Pero nadie entendía en absoluto cuando le decían, salvo los esenios, mi reino no es de este mundo. Y parecería que les entraba por una oreja, les salía por la otra, y seguían queriendo proclamarlo el rey de Israel. De la misma manera que a nosotros nos sigue entrando también por una oreja y saliendo por la otra de cuál es nuestra misión en esta vida y qué debo hacer. No sé por dónde empezar. Y nos estamos fijando una vez más en lo externo. Y por alguna extraña razón, no lo sé, el ser humano tiende, cuando está en estos cambios espirituales, tiende mucho a leer, sí, especialmente en esta época, tiende mucho de pronto a pasar un curso de esto o un curso de lo otro, tiene mucha tendencia a indagar y husmear por todos esos lados, que no tienen nada de malo, todo lo contrario, uno se informa todo lo que no se ha informado en todos los años de vida, pero parecería que la parte más fundamental es la que más descuidamos, y es la de buscar profundamente en nuestro corazón, de llevar, como decía al principio de manera tan hermosa en la página 801, cuando se refiere a Melchor, cuando dice, él es antorcha ardiente que corre afanoso aún por seguir prendiendo el fuego santo en las almas, mientras sus dos compañeros son lámparas en reposo que sólo arrojan luz desde la cumbre del Monte Santo. Correr afanoso encendiendo esa llama del fuego santo. ¿Qué más es eso sino llevar la palabra de la verdad para poder iluminar las almas de las personas? ¿Y para qué iluminar las almas de las personas? Como dice acá el maestro en la página 825, para que Dios vuelva a reinar en todas las almas.
nos preocupamos muchas veces por tanta parafernalia esotérica, metafísica, espiritualista, psíquica, ya no sé qué más nombres ponerles, y entramos en un intelectualismo espiritual que realmente no nos lleva a nada. Y un claro ejemplo de eso fue el Sanedrín. Gente que tenía altos estudios relacionados con Grecia y con todos los lugares donde se estudiaba para pertenecer justamente a las líneas religiosas de esa época, en este caso del Sanedrín. Y era tan cerrada la postura que teniéndolo al mismo maestro, no le reconocían. No podían terminar de entender el amor que él les emanaba. Más de una vez he comentado que él, hablando con la gente del Sanedrín, con quienes después lo acusaron, mientras ellos le mostraban su postura y Yahshua conversaba con ellos, los iba curando uno a uno, sin decir nada, solo los curaba. Y aún así buscaban al elegido, aún así buscaban quién podía ser el nuevo Mesías, y buscaban entre los niños, como para hacer coincidir también aquella vieja profecía después de la que nadie más había hablado. Y cuando transportamos esta realidad a la época de hoy, nosotros también vivimos como que distraídos, vivimos como que, ¿cómo se dice?, deslumbrados con todo aquello, menos con la simpleza que nos conduce a lo que el maestro llama que Dios vuelva a reinar en las almas. Más de una vez he protestado con esto, y lo digo con las disculpas del caso, con este famoso del tema índigo, donde se empieza a fomentar un egoísmo muy fuerte, especialmente por parte de las madres y de los padres, de sentirse orgullosos que tienen un índigo, y toda la atención es a eso y nada al corazón. Solo se pone a pensar en cuán inteligente es un niño, cuán capo es un niño, y todo eso es un síntoma absoluto de total vanidad. Porque si realmente hubiera esa pureza, de esa vibración índigo, como se dice, lo que más habría es humildad. Pero no hay nada de eso. Y se lo toma como el gran hallazgo, como el gran descubrimiento, como para publicarlo en todas partes. Y para entrar a asistir a diferentes seminarios como para que sepan cómo tratar a su hijo. Una amiga mía, hermosa amiga mía, que es Noemí Paimal, que ha manejado este tema índigo durante muchos años, al final decía simplemente: lo único que tiene que hacer con usted, con su hijo, es tratarlo con amor y nada más. Y lo mismo el mensaje es para nosotros mismos. Podemos haber leído mucha letra muerta, poder haber asistido a 80,000 cursos, haber hecho N seminarios, pero si no tenemos ese frenesí como el que tuviera Melchor, de llevar esa antorcha de amor y tratar de encender todo corazón que se le ponga enfrente esa llama del fuego santo, de nada va a servir nada de eso. Justamente en la página 824, poquito antes arriba, Yahshua estaba llevando justamente los papiros, y temían que los encontraran, los decomisaran y podía correr a alguien peligro. Entonces Eliasín decía: mejor de todo será, añadió el silencioso siervo Eliasín, que las lleve yo todas juntas. Vosotros, por lo que veo, estáis realizando obras de gran mérito. Yo no soy capaz de nada y no tengo hijos, por lo cual mi vida es la menos importante de todas. Dejadme, pues, que las lleve yo sobre mi cuerpo. Como una persona tan humilde que decía que nada vale, en ese momento, ante su entusiasmo,
era lo más importante para él. Es decir, la persona menos valiosa, entre comillas, estaba dispuesta a hacer un gran sacrificio por quienes sí tenían de quién depender, o sea, que tenían familias, que tenían hijos, que tenían obras por hacer. Obviamente Yahshua se opone a esto, diciendo que todas las vidas son valiosas. Pero con esto quiero llegar a que no porque tengas más información, porque hayas leído más o porque hayas tenido un mayor recorrido espiritual, intelectual, eso no quita que el corazón de una persona mucho más humilde sea más justo que el tuyo, que en su simpleza, que en su humildad, como dice en este caso Eliasín, lo único que le interesaba era dar lo mejor de sí, aunque poco tuviera, pero por un bien mayor. ¿Con cuánta gente me topo que me dice, oye, yo no entiendo nada de estas cosas, no sé, son información muy nueva para mí, ya no estoy para leer, ya tengo muchos años, no quiero hacer nada de eso. Y no son culpables de ello, pero sí tienen un corazón profundamente bondadoso, un corazón profundamente justo, que tal vez no están para guiar masas, tal vez no están para hacer grandes obras, tal vez no están para acompañar a grandes misioneros, pero sí están para dar un plato de comida, para dar una taza de leche caliente, para dejar todo ordenado. Una labor tan sencilla como esa, tan humilde como esa, pero profunda de amor, profunda con ganas de hacer las cosas solo por el bien de hacerlo y nada más. Y nada tiene que ver de pronto con que nosotros nos pongamos a hacer 80,000 mudrams, hagamos 20,000 mantras, andemos de rodillas todo el calvario y tratamos de hacer todas esas cosas supuestamente para crecer, para hacer nuestra gran obra, nuestra gran misión, por la que estoy seguro que hemos venido, pero no sé cuál es todavía. ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir preguntando cuál es nuestra misión? ¿Hay alguien todavía que se pregunta cuál es su misión? ¿O no le ha quedado claro todavía, como decía el maestro, de cuál es la gran obra que puede hacer el ser humano por el prójimo? Hacer que Dios vuelva a reinar en todas las almas. Y para quien no le quedó claro, se lo leo otra vez. Dice, yo pienso que en verdad ha llegado la hora, y esto es tan actual, de que la humanidad de este mundo vuelva a Dios, del cual ha huido en su gran mayoría. Y solo pequeñas agrupaciones en nuestro oprimido Oriente claman a la divina misericordia, esperándolo todo de ella. Aquellos grupos espiritualistas que se la pasan orando, pidiendo la bondad del Padre para que la luz llegue a las mentes y a las almas de la gente, a las almas del cielo, a las almas de la tierra. Estoy asimismo dispuesto a hacer de mi parte todo cuanto alcancen mis fuerzas para que Dios vuelva a reinar en todas las almas. Creo que todos vosotros estáis animados de estos mismos sentimientos. ¿No es esa la verdad? Sí, claro que lo es, contestaron varias voces a la vez. Entonces, aquí viene la frase, no debéis decir y repetir una y otra vez que yo tengo que hacer una gran obra. La tenemos que hacer entre todos los que comprendemos que ha llegado la hora de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Así de simple, sin tanta vuelta, sin tanto show, sin tanta parafernalia, sin tanto cuestionamiento y duda. Recuerden ese Melchor, en ese sentido figurado, tan bello de poseer esa antorcha ansiosa de iluminar el fuego santo. ¿Y qué es iluminar con el fuego santo?
sino dar, aparte de ese conocimiento del que siempre menciona Arpas, es esa fuerza de luz, de amor, de paz, de compañía, de hacer lo que quisieras que hagan contigo. Y ni siquiera eso, porque hasta de ti mismo te empiezas a olvidar. O como decía Gaudes en Orígenes de la Civilización Adámica, ni el agradecimiento esperaba, ni eso. Y nosotros seguimos poniendo nuestras placas todavía en las inauguraciones de los hospitales y esas cosas, siempre poniendo nuestra firmita, siempre ahí como yoyo, poniendo tu sello de las obras buenas que has hecho. Siempre. La donación es con el auspicio de. Todo debería ser con el gentil auspicio de Dios. Claro, si no hubiera querido, no se hubiera hecho eso. Pero en todo caso, creo que llega un momento donde el ser humano de pronto se da cuenta que no importa lo que haga, si se para de cabeza, si se va acá, si se va de misionero al Congo, lo que fuere. Lo único que cuenta de pronto para seguir esa luz, seguir esa huella de este Nazareno, lo único que toca es velar por el prójimo, como si realmente fuera tu hermano. Y más aún que eso, que hasta estés dispuesto a dar la vida por él. Eso a veces de pronto nos es tan duro asimilar. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestro prójimo? La pensamos mucho, ¿no? Él solito se metió en problemas. ¿Qué culpa tengo yo de la coyuntura política? O sea, ¿para qué me voy a meter? Es otra postura totalmente distinta. Y lo que menos existe de pronto es esa labor silenciosa, sin levantar polvo, poco a poco, sin llamar la atención. Cuando Yahshua ya empezara a hacer fuerte su prédica, muchas de sus charlas y de las charlas que tenían sus apóstoles o la gente vinculada a él eran bastante discretas, justamente por temor al Sanedrín, para no causar problemas y sobre todo para no causar problemas a las familias que querían crecer y que por solo estar vinculados a este tipo de situaciones podían ser encarcelados o deportados o todo ello. Y obviamente no era el plan. Si bien había que llevar la luz a las almas, a los corazones, también había que hacerlo bajo el sentido común de no meter la pata. Y lo mismo pasa con nosotros ahora. No se trata que salgamos a predicar ahí gritando que se conviertan todos. No es el plan. Simplemente llevar una palabra bondadosa, una palabra que ilumine, una palabra que consuele, una palabra que aliente y que ayude a quitarnos sobre todo todos esos egoísmos, esas envidias, esas hipocresías y todo aquello que enturbia nuestro corazón. Nada más que eso. Con eso ya es bastante de misión. Empezando por uno mismo, despojándose de todo egoísmo, despojándose de esas estructuras tan cerradas que tenemos, despojándonos de tantas cosas, que posiblemente la razón no nos ayude mucho a lograr estos cambios, pero sí el corazón puede mucho más que la razón. Pero un corazón lleno, pleno y bondadoso, no un corazón apasionado que te vuelve bobo. Al menos cuando estamos enamorados, ¿no? Hacemos torería y media cuando estamos enamorados. Nos volvemos irresponsables. Todo. Eso no es amor. Hablamos del amor que mueve las montañas, ese amor que mueve la gente, ese amor que es capaz de darlo realmente todo por todos. No por una sola persona. Es típico, ¿no? Yo por ti atravesaría los mares, los desiertos, las lluvias, las nieves.
¿Y por qué no has venido? Es que no he podido. Ni así funciona. Entonces, esta página, estas dos páginas, se las recuerdo, la 824 y la 825, del capítulo de Vuelta a Palestina, a mí personalmente me han movido mucho, porque siempre pasamos mucho tiempo ocioso preguntándonos qué hacer. Y en eso es donde más tiempo perdemos y realmente no hacemos mucho por pensar tanto en el futuro o por recordar tanto el pasado. Dejamos de vivir el aquí y el ahora. Y otra cosa que me ha ayudado mucho a echarle ganas a nuestra misión es aquel capítulo que hiciéramos con Emiliano en Contacto, el famoso capítulo de las 12, ¿no? Piensa en eso. Hoy puede ser tu último día y tienes pocas horas hasta antes que lleguen las 12 para hacer todo lo que tienes que hacer. Y piensa que en ese momento estás tú solito frente a frente con el Padre o con el Maestro. No es que te va a pedir rendir cuentas, sino que tú mismo solito te vas a decir, ups, ¿qué estaba haciendo antes de verte frente a frente, Maestro? Y ahí te vas a dar cuenta cuánto estabas trabajando por tu famosa misión. Puede sonar duro a veces, pero en el fondo, cuando un corazón está lleno de ese ímpetu, de ese impulso amoroso, es donde no importan las horas, no importa el no tener sueño, no importa quitarse el pan de la boca, no importa si tienes muchas cosas que hacer, siempre y cuando tengas que asistir a alguien. ¿Qué es lo único que nos impide eso? Nuestros propios egoísmos, nada más. Y nuestros propios pensamientos, nuestra propia cabeza que constantemente nos anda convenciendo de cosas, nos anda convenciendo de muchas teorías, de las cosas que deberíamos hacer, de lo injusto o no injusto que puede hacer la vida con nosotros, y trata en este sentido un poco de opacar ese corazón que lo único que quiere de pronto es unirse al Padre y dar lo mejor de sí con todas sus fuerzas para que esa llama se prenda con el fuego santo. Es harto tema para reflexionar, así que se los dejo de tarea y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.